Una vez que el oxígeno ha difundido desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, es transportado hacia los capilares de los tejidos periféricos, combinado casi totalmente con la hemoglobina. En las células de los tejidos corporales, el oxígeno reacciona con varios nutrientes para formar grandes cantidades de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono entra en los capilares tisulares y es transportado de nuevo hacia los pulmones. Te preguntarás, ¿cómo es que pasa todo esto, no? Suena difícil, pero aquí te lo explico paso a paso. Transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos del organismo. En otros videos mencionamos que los gases se pueden mover desde un punto a otro mediante la llamada difusión y que la causa de estos movimientos es siempre una diferencia de presión parcial de un lugar a otro. Presión parcial de oxígeno significa la concentración de gas disuelto, es decir, ¿qué tanto gas hay? Por ejemplo, aquí todas estas partículas, que todo eso representaría como, por así decirlo, el gas. Entonces la presión es qué tanto hay en cierto volumen o en cierto lugar. Entonces, por la diferencia de presiones que existe, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre depende tanto de la difusión como el flujo de la sangre. Aquí tenemos al alvéolo y al capilar pulmonar. La presión parcial de oxígeno gaseoso de nuestro amigo el alvéolo es en promedio de 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de oxígeno de la sangre venosa que entra en el capilar pulmonar en su extremo arterial es en promedio de 40 milímetros de mercurio, ya que aquí se extrajo una gran cantidad de oxígeno desde esta sangre cuando pasó por los tejidos periféricos. Queda claro que cuando la presión de un gas es mayor en una zona que en otra, se produce una difusión neta desde la zona de presión elevada a la de presión baja. Es por esto que la diferencia inicial de presión que hace que el oxígeno difunda hacia el capilar pulmonar es de 104 a 40 milímetros de mercurio. Cuando la sangre arterial llega a los tejidos periféricos, como es las manos, los pies, la piel en sí también. La presión parcial de oxígeno en los capilares sigue siendo de 95 milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión parcial de oxígeno en el líquido intersticial que rodea las células tisulares es en promedio de solo 40 milímetros de mercurio. Entonces aquí hay una gran diferencia de presión inicial que hace que el oxígeno difunda rápidamente desde la sangre capilar hacia los demás tejidos, porque recordemos que pues al fin de cuentas el cuerpo ocupa el oxígeno, entonces lo tiene que liberar. Entonces aquí tan rápidamente que la presión parcial de oxígeno capilar disminuye hasta un valor casi igual a la presión de 40 milímetros de mercurio que hay en el intersticio. Por tanto, la presión parcial de oxígeno de la sangre que sale de los capilares tisulares y que entra en las venas sistémicas es también de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Entonces es un ciclo que se repite y se repite. Sin embargo,
una diferencia que tiene la difusión de dióxido de carbono y la de oxígeno es que el dióxido de carbono puede difundir aproximadamente 20 veces más rápido que el oxígeno. Dentro del transporte del oxígeno es importante hablar de la hemoglobina, ya que a la hemoglobina se le une el oxígeno y este, amiguito de aquí, es el pasajero del eritrocito. El eritrocito ayuda al transporte de la hemoglobina y pues la hemoglobina transporta oxígeno, ¿sí? Entonces, el 97% del oxígeno es transportado por esta molécula, por la hemoglobina, y el otro 3% está así libre por el plasma. Cuando la presión parcial de oxígeno es elevada, como en los capilares pulmonares, el oxígeno se une a la hemoglobina. Pero cuando la presión de oxígeno es baja, o sea, cuando hay más demanda de oxígeno, como los capilares tisulares, el oxígeno se libera de la hemoglobina. Este es la base de casi todos los transportes del oxígeno, desde los pulmones hacia los tejidos. Esta es la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina, que nos demuestra la saturación porcentual de hemoglobina, que es el aumento del porcentaje de hemoglobina que está unida al oxígeno a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno sanguínea. La cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina de la sangre es de unos 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Devolviéndonos a la curva de disociación de hemoglobina, lo que puede causar su desplazamiento a la derecha son los siguientes factores. El aumento de iones de hidrógeno. Esto va a causar que cuando la sangre se hace ligeramente ácida, como una disminución del pH desde el valor normal de 7,4 a 7,2, va a hacer que nuestra curva se desplace. Un aumento del dióxido de carbono, obviamente. Esto en respuesta a los aumentos de dióxido de carbono y de los iones de hidrógeno desde la sangre. Esto provoca que aumenta la liberación de oxígeno, obviamente, desde la sangre hacia los tejidos y mejora la oxigenación de la sangre en los pulmones. Aquí es donde actúa el famoso efecto Bohr cuando la sangre atraviesa a los tejidos. El dióxido de carbono difunde desde las células tisulares hacia la sangre. Esto aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. El aumento de la concentración de 2,3-bifosfoglicerado, que esta molécula, el 2,3-difosfoglicerato, facilita la liberación de oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, el 2,3-difosfoglicerato normal de la sangre, mediante la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, desplaza ligeramente hacia la derecha todo el tiempo. Y también el aumento de la temperatura nos va a causar esta desviación.